días chicos, ¿qué tal? Hoy día estamos martes 19 y de hoy día nos tocan las clases de religión. Yo soy el profesor Samir Enrique Arribas Plata Aurora y el día de hoy vamos a seguir con nuestras clases, ¿ok? Entonces, para la clase de hoy les he traído un nuevo tema, pero antes vamos a hacer el repaso que ya estamos acostumbrados a hacer, ¿verdad? Entonces, el tema pasado que hemos tratado, ¿cuál era? ¿Se recuerdan? Sí, era el tema de Saulo, ¿verdad? Era el tema de Pablo se convierte en cristiano. Pablo era Saulo, ¿verdad? Entonces, la historia de Pablo trataba sobre su conversión, ¿verdad? Él al principio era un hombre que no quería a los cristianos, pero después se convirtió a raíz de lo que le había sucedido con Jesús, ¿verdad? Entonces, ese era el tema que nosotros habíamos tratado la semana pasada. Muy bien, hoy día vamos a hablar de un nuevo tema, pero también siguen acerca de los discípulos o de los hechos de los apóstoles, ¿verdad? Entonces vamos a ver el siguiente tema. Dice, un ángel libra de la cárcel a Pedro. Nosotros sabemos que Pedro era un discípulo de Jesús. Se podría decir que era el primer discípulo y el discípulo más importante, ¿verdad? Dice que cuando los discípulos ya empezaron a hacer la obra de Jesús, muchas personas los perseguían. Entonces dice lo siguiente, vamos a ver un pedacito de esta historia del relato de la Biblia. El rey Herodes mandó meter a la cárcel a Pedro. Él estaba viajando por 4 grupos, estaba vigilado por 4 grupos de soldados y pensaban presentarlo ante el pueblo. Nosotros sabemos que antes, en ese tiempo en el que Herodes estaba, él hacía crucificar a los que eran cristianos, ¿verdad? A los que seguían a Jesús, a los que predicaban de Jesús. Entonces, él los presentaba antes de que los crucificaran. Eso quiere decir que lo apresaron a Pedro para que luego lo crucificaran. Dice, después de la Pascua, ¿no? Que lo presentaran después de la Pascua. La noche anterior a esta presentación por Herodes, Pedro estaba durmiendo sujeto con 2 cadenas. Nosotros sabemos que ese día Pedro estaba encarcelado y estaba muy bien vigilado. Mientras otros soldados estaban en la puerta vigilando, de pronto un ángel del Señor tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo, levántate enseguida. Al instante, las cadenas cayeron de las manos de Pedro y el ángel le dijo, ponte tu capa y sígueme. Pedro salió tras el ángel y pasaron por la primera guardia, que eran los primeros soldados. Luego la segunda guardia de soldados. Y cuando llegaron a la puerta de hierro, se abrió la puerta por sí sola. Entonces salieron de aquel lugar y luego el ángel lo dejó. Muy bien, esta historia, este pequeño pedacito que lo he resumido de la historia de Pedro, ¿no? Y del ángel, justamente habla sobre este milagro, ¿no? Que es el ángel que es mandado por Dios y que lo libera a Pedro, ¿verdad? Sabemos que Pedro iba a ser condenado en ese tiempo, pero por la ayuda del ángel y de Dios, él fue liberado, ¿no? Entonces, la historia de hoy día nos habla sobre un acontecimiento muy importante, pero para poder complementar esta idea de este tema y la reflexión que quiero darte, tengo 2 preguntitas para ti. La siguiente. La primera es esta. Vamos a leerlo ahí. Dice, ¿crees que Dios siempre nos está cuidando y protegiendo? A ver, puedes pensar un ratito a ver si lo que esta pregunta es casi un poco personal, ¿no? A ver, si me lo preguntarían a mí, yo diría que sí.
Yo creo que Dios siempre los está protegiendo. Incluso a muchas personas antes también ha protegido. En el caso de Pedro, que él era un protegido por Dios, ¿verdad? Porque era un discípulo. Entonces yo creo que todas las personas en general, creo que siempre se pueden sentir cuidadas y protegidas por Dios, ¿verdad? Entonces, y la siguiente pregunta sería esta. A ver. La pregunta dice, a ver, vamos a ver si se nota ahí bien. Ahí está. Ahora sí. Dice, ¿crees que fue justo que encarcelaran a Pedro? Uy, esa sí es una pregunta un poco para pensar, ¿no? ¿Crees que fue justo que encarcelaran a Pedro? Nosotros sabemos que Pedro era un discípulo. ¿Y qué es lo que hacían los discípulos? Enseñar la palabra de Dios. ¿Tú crees que eso sea malo? Yo creo que no, ¿verdad? Dios no creo que, o cuando hablamos de Dios no creo que sea una cosa mala. Entonces, yo creo que no fue justo que encarcelaran a Pedro por hacer la obra de Dios, ¿no? Entonces, podemos responder esta pregunta y complementar nuestra reflexión diciendo que Dios siempre es justo con todos los que Él ama, ¿verdad? En este caso a Pedro lo salvó del encarcelamiento y de su muerte, ¿verdad? Ahora, para complementar y para terminar nuestra tareita, te he dejado una actividad que es un poco relacionado a la lectura que está realmente en la Biblia, ¿ya? Entonces, esta actividad consiste en lo siguiente: lee el siguiente texto y haz un pequeño resumen. Esta vez te voy a pedir que hagas un resumen y que hagas una lectura. Muy bien, pero te voy a enseñar un poquito cómo es que se busca, porque algunos de repente no saben cómo se busca en la Biblia una lectura. Tengo hoy día mi Biblia y te voy a enseñar cómo hacerlo, ¿ok? Muy bien, si tú tienes una Biblia en casa, vamos a buscar de la siguiente manera. La primera palabra es el libro que vas a buscar. Por ejemplo, dice Hechos. Ese es el libro que vas a buscar. En la Biblia, Hechos está casi en la última parte, ¿no? Después de los evangelios, está Hechos. Entonces, esto está por aquí. Y está, Hechos. Y ya lo tengo marcadito. Dice, Hechos, ya lo encontré en la palabra Hechos, 12. 12 viene a ser el número más grande, que sería el capítulo. Capítulo 12. Y vas a buscar el número más grande. Entonces, aquí yo ya lo encontré, es el número 12. Capítulo 12. Y ahora me vienen dos numeritos después de los dos puntos, que sería el 11 y el 16. Entonces, eso lo vas a tener que buscar más detalladamente porque son números más pequeñitos. Y por aquí se encuentra el número 10, el 11, y vas a leerlo desde el mismo 11 hasta el 16. Y ahí termina la lectura, ¿ok? Entonces, de esta manera es como tenemos que buscar en la Biblia para poder leer el pequeño texto que te estoy dando. Después de que lo leas y lo reflexionas con mamita y papito, vas a hacer un pequeño resumen. Cortito, porque es una historia cortita también. ¿Ya? Entonces, esto sería nuestra actividad para la casa. Bueno, ya hemos visto el tema de hoy día y vamos a un pequeño repaso al mismo tema, ¿no? Que es un ángel libra de la cárcel de Pedro, ¿no? ¿Qué es lo que aconteció? Que dice que Pedro fue encarcelado por Herodes y que luego fue liberado por un ángel de Dios. Y luego, ya liberado, después de todo eso, Pedro, ¿no?, se alegra porque ya ha salido de la cárcel y se siente agraciado por Dios, ¿ya? Entonces, esto sería todo por hoy. Les voy a, ya saben, tienen que hacerme la tarea para yo luego revisar. Bueno, no me voy sin antes decirte que, ya sabes, no salgas de casa, aún estamos en tiempo de cuarentena, no acaba la cuarentena, así que no hay que salir de casa. Y por supuesto, hay que, si nosotros salimos o si sale alguna persona de nuestra familia, con las mascarillas, ¿ya?
siempre protegiéndonos de este mal que todavía nosotros estamos teniendo. Muy bien chicos, hasta la próxima, nos vemos.